Muy buenas tardes, les saluda Giselle Mercedes, líder de desarrollo de negocios de Suprema Qualitas. En esta ocasión para darles una cordial bienvenida a esta charla virtual administrando el desempeño de los procesos a través de indicadores. Esta charla forma parte de nuestro programa de responsabilidad social y calidad en acción. Esta charla es auspiciada por Suprema Qualitas, una empresa especializada en servicios de capacitación, asesoría y auditoría en gestión empresarial y mejoramiento continuo. Estamos comprometidos con la calidad, la innovación y la responsabilidad social, y para demostrar este compromiso contamos con un sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001-2008, así como actividades sin fines de lucro como el Tour de la Calidad y esta charla misma. Dentro de nuestra cartera de servicios ofrecemos entrenamientos en las áreas de calidad, ambiente, inocuidad alimentaria, seguridad y salud ocupacional, entre otros. También contamos con alianzas internacionales para proveer cursos de auditor líder acreditados. El conferencista de esta tarde es el ingeniero Rafael Mateo. Él es gerente de proyectos de Suprema Qualitas, es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es Certified Manager of Quality, CQM-OE, es Certified Quality Engineer, CQE, Certified Six Sigma Green Belt, Certified Project Manager Professional y auditor líder de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2008, curso acreditado por IRCA. Es miembro senior de la American Society for Quality, ASQ, miembro de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Es evaluador del Premio Nacional de la Calidad para el sector privado en la República Dominicana y del reconocimiento a la excelencia en las pymes. Ha sido conferencista en congresos en Costa Rica y también en República Dominicana. Cuenta con 6 años de experiencia como consultor y auditor de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2008 en los sectores de manufactura, servicios y gubernamental. Agradeciéndoles por su atención, les dejo con el ingeniero Rafael Mateo. Gracias. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a esta charla virtual titulada Administrando los procesos a través de indicadores. Como le comentaba Giselle, esto es parte de las actividades que nosotros hacemos en el mes de noviembre con motivo a la celebración del Mes Mundial de la Calidad. La idea es poder promover la calidad de nuestro país y también como darle apoyo a todo esto del sistema dominicano de calidad que se empezó a implementar ya hace unos meses. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el tema de indicadores, uno de los temas que a veces se dificulta a la hora de empezar a definir los procesos, empezar a definir cómo se van a medir los procesos y darle seguimiento a un sistema de gestión de la calidad. Entonces la idea es que ustedes puedan tener una metodología, un mecanismo para que puedan entonces definir qué indicadores ustedes van a requerir a la hora de hacer sus mediciones. Pueden seguirnos en las redes sociales, incluso también pueden compartir la experiencia que ustedes tengan acá en la charla virtual en el día de hoy, siguiendo la etiqueta TDLC 13. Vamos a iniciar definiendo primero qué es un indicador, pero vamos a hacer un poco diferente. A mí me gustaría que algunos de ustedes me pudieran definir qué es un indicador. Pueden utilizar el chat, lo pueden escribir. Para eso les voy a dar un par de segundos y vamos a leer un poco también los comentarios que ustedes tengan y a partir de ahí damos una definición ya entre todos. A ver quién se anima dando una definición. Bien, acá tenemos una de Ana Karina. Indicador es algo que nos guía sobre el rumbo que está tomando la organización. ¿Hay alguna otra? Marino nos dice que los indicadores
nos da la pauta o nos muestra cómo vamos en los proyectos. Lorena nos dice un indicador es un número que muestra el desempeño de un proceso. Bien, algo que ustedes, lo que nos han dicho, lo que nos han dado las definiciones, básicamente tienen un punto en común. Y es que el indicador, como su nombre lo dice, nos indica algo. Nos indica ya sea el desempeño que va teniendo el proceso, nos indica el rumbo que está tomando la organización, como nos comentaba acá Ana Karina. Pudiéramos tener indicadores a nivel de organización que nos diga si en realidad nuestra visión, nuestros objetivos, pues van acorde a lo que nosotros queremos lograr. Eh, pero básicamente el indicador nos dice, nos muestra algo, nos dice un estado, nos permite ver, como acá está en la gráfica, si lo que nosotros estamos logrando, si lo que nosotros queremos lograr, pues va alineado a esos objetivos y a esa visión. Pareciera como estos medidores de velocidad que nos indican si nosotros vamos muy rápido o vamos muy lento. Entonces es un poco lo que busca los indicadores a la hora de cuando lo definimos en un sistema de gestión de la calidad. La definición formal, por lo menos la que nos da la norma 66175, esta norma más bien es una guía que te ayuda a definir un sistema de indicadores en la organización. Y bueno, nos dice que los indicadores son datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Entonces, básicamente, los indicadores, cuando nosotros lo definimos, lo que nos va a proveer es información, es datos. Por lo general, esos datos van a estar de una manera numérica. Eso es lo que hace que cuando nosotros midamos, esa medición sea objetiva. Y objetiva significa que va a estar basado en evidencia. Entonces, como acá esta palabra clave nos indica cómo ha ido evolucionando el proceso. La idea es que el proceso vaya evolucionando de una manera positiva, de que se vaya robusteciendo, haciendo más flexible, más robusto ante los cambios. También queremos saber si, por ejemplo, un objetivo ha ido evolucionando, si un objetivo nosotros le hemos estado cumpliendo. Eso es lo que nosotros buscamos con un indicador. Por ejemplo, si nosotros queremos, tenemos una meta de perder un objetivo, perdón, de perder peso, ya sea tantas libras para este año o para los próximos 3 meses, entonces yo voy a tener un indicador. Ese indicador me va a decir a mí si yo voy bien, si voy de acuerdo a la meta que me he propuesto o si debo de hacer algún ajuste, si voy retrasado. Entonces el indicador lo podemos establecer también a nivel de proyecto, como alguien mencionó. Pudiera ser que yo tenga algún proyecto definido y yo quiera saber si el proyecto está trayendo los resultados o quiero monitorear cómo va el proyecto y a partir de ahí entonces tomar decisiones si hay que ajustar algo. Entonces eso es lo que nos dicen los indicadores, pero algo importante es que son datos y esos datos los medimos de una manera objetiva para conocer la evolución de un proceso o una actividad. Como le había comentado, medir objetivamente significa basado en hechos. No es algo que a mí me parece que es así. No es algo subjetivo, algo que yo percibí, sino más bien algo que lo estoy midiendo de una manera concreta, de una manera objetiva. Basado en hechos, basado en datos reales y no en una parte subjetiva. Es el poder que nos da los indicadores, porque nos sirven mucho a la hora de tomar decisiones de que esas decisiones van a estar basadas en datos concretos. Ahora, es importante que la manera en cómo nosotros vamos a medir ese sistema de medición pues sea correcto, que nosotros no empecemos a medir cosas que después nos den una información parcial, una información a media, o que el sistema de medición en realidad no sea confiable. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque me ha tocado ver en algunos lados donde a veces la manera en cómo nosotros medimos las cosas no es lo suficientemente confiable y eso puede afectar cuando nosotros tomamos alguna decisión. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Bueno, ¿y qué es medir? Igual vamos a hacer el mismo ejercicio. Ustedes me escriben algunas cosas y lo vamos a ir comentando y luego les doy la definición formal. Le voy a dar un par de segundos para eso.
A ver quién. Muy bien. Ana Karina nos dice que la medición es comparar respecto a algo, es monitorear alguna variable. Eric Alberto nos dice que es tomar cierta cantidad de que queremos determinar. Aide Díaz, conocer las dimensiones exactas de algún objeto. Sandra, dar un valor cuantificable a un proceso. Y Paula nos dice tomar datos. Inoshka, tener valores de referencia. Bien, Andy Cabrera nos dice que medir es comparar contra un estándar. Algo que mencionaron algunos, la medición es eso, es una comparación, básicamente. Y esta es la definición que nos da la misma norma, la UNE 66175. Básicamente lo que te dice que es comparar una cantidad con su respectiva unidad para averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Bueno, eso en español lo que significa que básicamente yo voy a tomar una unidad, una cantidad, y voy a compararla respecto a otro. Básicamente yo voy a tener como una especie de parámetro, un patrón, o voy a tener algo con cual yo me voy a comparar. Entonces, esa comparación que yo hago, pues básicamente lo que significa una medición. Cuando yo, por ejemplo, mido con una regla, yo estoy comparando el objeto que estoy midiendo contra esa regla, que en ese caso sería mi patrón a seguir, mi referencia. Entonces, eso es lo que significa cuando yo comparo, cuando yo mido. Cuando nosotros estamos midiendo un proceso, nosotros también estamos comparando. Si se fijan, cuando establecemos algún indicador, lo que estamos haciendo básicamente estableciendo también cuál es la meta que nosotros nos proponemos para este indicador o el rango de valores que es permisible para ese indicador. Por ejemplo, si nosotros queremos medir tiempo a través de un indicador, nosotros medimos, mira, yo estoy esperando que el tiempo sea de 3 a 5 días para la entrega. Si se pasa de esos 3 a 5 días, ya sabemos que hay algo que está mal. Entonces, mi referencia o mi número de referencia sería esa meta que yo establecí para ese indicador. Al final yo siempre me voy a comparar contra algo. De hecho, cuando nosotros no tenemos contra qué nos vamos a comparar, entonces ahí vienen los problemas porque no sabemos si lo que estamos haciendo va bien o va mal. Y eso pasa a veces en la práctica, donde la organización tiene el indicador definido, pero a veces no sabe si el número o el resultado que nosotros estamos teniendo, pues es un resultado que es aceptable o no es aceptable. Entonces hay que buscar la manera de cómo nos comparamos. A veces hay que definir qué significa, por ejemplo, tarde. A veces queremos decir, vamos a medir para saber si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a tiempo, lo estamos haciendo tarde. Entonces, ¿qué significa el hecho de yo decir que algo salió tarde o que algo salió temprano? Estas son cosas que hay que definirlo porque al momento de compararlo, lo vamos a necesitar. ¿Contra qué pudiéramos nosotros compararnos? Pudiera ser contra un objetivo, como yo les comentaba. A veces cuando nosotros establecemos un objetivo, nosotros tenemos una meta. Casi siempre estos objetivos los establecemos a final de año. Y decimos, mira, para el otro año el objetivo es lograr una satisfacción del cliente del 95%. Ese va a ser mi valor de referencia. O pudiera ser que para este año que viene, el 2014, mi objetivo, mi meta sea vender, no sé, un 5% más que el año pasado. Entonces ya yo ahí tengo también mi valor de referencia. Puede ser algo que yo me establezca, como por ejemplo cuando vamos a perder peso, cuando vamos a hacer alguna dieta o hacer ejercicio. Yo tengo como meta perder 10 libras o 5 libras. Entonces, contra eso es que yo me voy a comparar. Yo voy a ver si en realidad cuando tenga mi indicador peso, me voy monitoreando constantemente, le doy dando seguimiento y me voy comparando contra ese objetivo que ya yo me he puesto. Pudiera ser también contra una especificación. Las especificaciones a veces vienen dadas por el cliente, donde el cliente te dice, mira, este producto o esta parte del producto me tiene que medir tanto, tiene que tener tanto de ancho, tanto de largo. Bueno, entonces ya sabemos que contra eso es que nosotros nos vamos a comparar porque de ahí no puede pasar. Pudiera ser también que venga dado a nivel normativo. Hay normas donde establecen especificaciones para ciertos productos. Por ejemplo, cuando vamos a un reglamento técnico, uno va a Indocal, que antes se llamaba Digenor. En Indocal hay algunos reglamentos técnicos dependiendo de los productos. Por ejemplo, para la parte de cementos. En cemento hay unos valores que hay que cumplir
ya está dado por una reglamentación técnica. Entonces, ahí ya tengo un valor de referencia contra el cual yo me voy a comparar. Pudiera ser también normativas, normativas ISO. En algunas normativas ISO también hay algunos valores de referencia. Recuerden que ISO no solamente es ISO 9001, también hay otras normas, muchísimas otras normas de diferentes temas. Pudiera ser que yo me compare también con otras organizaciones. Por ejemplo, cuando yo haga benchmarking o base de datos, en los benchmarking, por lo general las personas creen que es una especie de copy-paste, de yo ir a copiarle lo que hace el otro. Benchmarking es algo diferente, básicamente yo comparar mis prácticas con la de otra organización para identificar oportunidades. Entonces pudiera ser que eso sea una manera de yo obtener una referencia contra la cual me voy a comparar. Fuera de nuestro país, existen también bases de datos industriales donde yo puedo compararme mi organización respecto a una industria. Acá en el país no conozco, al menos por el momento no lo he escuchado, que existan este tipo de bases de datos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una asociación, el nombre ahora no lo recuerdo, pero trabaja de la mano con la Sociedad Americana para la Calidad, que es ASQ, donde ellos miden la satisfacción del cliente a nivel de país, a nivel nación. Entonces yo empecé a medir la satisfacción del cliente por sector, electrónica, por ejemplo, aerolíneas, automotriz, etcétera. Pero también ellos miden la satisfacción del cliente dependiendo de diferentes marcas, por lo menos las marcas que son más reconocidas. Entonces eso te da como un parámetro o una referencia. Si yo quiero, por ejemplo, medir mi satisfacción del cliente, ya yo tengo una referencia contra la cual me puedo comparar, que pudiera ser un sector. Si yo fabrico carros, yo puedo buscar ese valor de referencia en la página de ellos. Y yo puedo decir, mira, mi satisfacción del cliente está por debajo o por encima de lo que anda, por ejemplo, en el sector. Entonces, no solamente hay base de datos para satisfacción del cliente, hay muchísimas otras bases de datos. Pudiera ser hasta base de datos especializada dependiendo del sector en donde se encuentra en su organización. Pero eso es interesante porque te permite te permite conocer esa referencia y compararte con toda una industria. ¿Qué medimos? Los indicadores, nos dice la misma UNE 66175. Deben proporcionar información sobre los parámetros ligados a las actividades o procesos implantados. La idea del indicador es que nosotros podamos obtener datos, pero datos de esos parámetros que nosotros hemos definido y que estén ligados a actividades o procesos que están en la organización. Esto quiere decir que los indicadores deben de agregarle valor a las operaciones que nosotros hacemos en el día a día. No es simplemente medir por medir porque lo pide la 9001, medir para enseñárselo a un auditor, o medir para tener un montón de información que yo no voy a utilizar. La idea es medir esa actividad o esos procesos que yo he implementado, pero para poder conocer su evolución. Como dice el dicho, lo que nosotros no podemos medir, no lo vamos a poder mejorar. Nosotros medimos para identificar oportunidades de mejora en los procesos. La idea es poder mejorar continuamente el estado de nuestro sistema de gestión. Fíjense que aquellos que estén familiarizados con la ISO 9001-2008, hay un punto donde te dice que tú debes de mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad. Y eso tú lo vas a hacer, de hecho te dice que eso tú lo tienes que hacer en base al análisis de datos. Pero ese análisis de datos, para tú poder realizarlo, vas a necesitar recopilar la información. Y esa información lo recopila a través de indicadores. Entonces esa oportunidad lo vas a identificar haciendo ese análisis, buscando patrones, buscando tendencias, buscando situaciones que no deberían de haber pasado. Y eso es lo que te aporta ese análisis de datos. Entonces identifica esas oportunidades de mejora, no solamente para identificarlas, sino también para poder sopesar con cuál es la oportunidad de mejora me voy a ir primero y cuál es de las otras voy a dejar un poco más para adelante. Porque a veces tenemos muchas oportunidades de mejora, no todas las vamos a poder trabajar inmediatamente, vamos a tener que priorizar algunas cosas. Entonces es importante eso también tomarlo en cuenta y a través de los datos que vamos a poder priorizar cuáles son aquellas que impactan más y que debemos de enfocarnos primero y cuáles son aquellas que impactan menos y que podemos dejarla para después. Ya le había comentado de tomar decisiones basadas en hechos y datos. Esto es otra de las ventajas que tiene de medir.
No son decisiones basadas en la subjetividad, sino en datos, en hechos concretos que están pasando en la realidad. Tener un mejor control de los procesos, también medimos para controlar. La idea es, a veces yo tengo procesos establecidos y tal vez no lo quiero mejorar por el momento, pero lo que yo quiero es que se mantenga en control, de que de que los resultados de mi proceso, es decir, mi servicio o mi producto, sean consistentes a través del tiempo. Para saber si mis productos o mis servicios son consistentes, debo de poder medirlos, porque si hay algo que se sale fuera de control, lo voy a saber a través de datos. Y a través de datos, entonces voy a decidir qué tipo de acción voy a implementar. También tener un sistema de gestión preventivo y no reactivo. Esto es vital, muy importante. Lamentablemente los sistemas de gestión se han mantenido siendo reactivos, de abrir muchas acciones correctivas, pero casi siempre no se abren las acciones preventivas. Lo que pasa es que las acciones preventivas se abren a través del análisis de datos. Es decir, yo debo de tener suficiente información, debo de poder conocer patrones, debo de poder hacer análisis de riesgo, y con todo eso yo puedo entonces empezar a ver cuáles oportunidades hay en mi proceso, cuáles no conformidades potenciales pudieran ocurrir, para a partir de ahí entonces tomar acciones preventivas. Hay que tomar en cuenta, y algo ya les comentaba, que los indicadores son un medio y no un fin. Entonces la idea, como le había dicho, no es tener muchos indicadores porque sí, sino tener aquellos indicadores que en realidad me van a aportar valor. El problema es que cuando tenemos muchos indicadores, puede darse que vamos a tener demasiada información que es poco útil. Y eso yo me lo he encontrado mucho en la práctica. A veces se miden cosas que uno le pregunta a las personas que lo están midiendo y dice, ¿qué información ustedes sacan con eso? ¿Qué decisiones toman? Y me dicen, no, ninguna. Mira que nunca hemos tomado una decisión con esos datos que estamos midiendo. Entonces, ¿para qué lo mide? De hecho, es un caso que tuve ya hace un par de meses, donde estábamos analizando una información, incluso tenía que ver con informaciones o indicadores relacionados a procesos estratégicos y procesos de mercadeo y ventas. Y era interesante porque medían muchas de esas cosas, era obligatorio medirlo, pero cuando uno les preguntaba si tomaban alguna decisión, en realidad no. Y de hecho no necesitaban esos datos para tomar la decisión, más bien como que estaba de más. Entonces a veces hay que tener también o realizar tomar esa acción de empezar a simplificar algunas cosas, eliminar indicadores donde no se requieran para poder establecerlo en otro lado donde sí se necesite. La idea es tener información, pero que sí vayamos a utilizar, y no tener información que sea poco útil, porque de lo contrario vamos a estar perdiendo el tiempo. Muchas veces medir todo el proceso de la medición y el mantener el indicador también nos cuesta. Entonces la idea es poder tener información y datos que vamos a utilizar para fines de análisis. Esta es una frase que saqué de este libro. Dice, y muy interesante, los indicadores deben de reflejar los signos vitales del comportamiento de los factores críticos de éxito. Básicamente, en resumen, lo que esto quiere decir es que las organizaciones se manejan bajo unos signos vitales. Así como el cuerpo humano tiene unos signos vitales, donde nosotros sabemos si estamos o no estamos bien, como por ejemplo la temperatura, la presión, si tenemos algún dolor. Si esos signos están bien, significa que todo lo otro, los demás indicadores, pues están funcionando como deberían de ser. O por lo menos no ha habido un cambio muy drástico que afecten los signos vitales de nuestro cuerpo humano. Cuando empezamos a tener problemas, eso es lo que nosotros queremos que los indicadores nos digan. Sin embargo, la idea es poder tener ese panorama claro de cómo anda mi organización comportándose. Si tiene unos signos vitales bien fuertes, si hay algunas áreas donde hay oportunidades y están en rojo. Es parecido cuando hacemos un análisis clínico, que le dan ahí un par de indicadores que son claves, que nos van a medir. Si algunos salen en rojo, bueno, mira, tú tienes una anemia, entonces vamos a tratarte esa anemia. Tú tienes algunas áreas donde definitivamente tenemos que tratártelo porque eso se puede convertir en un problema. Entonces lo mismo pasa con las organizaciones. La idea es identificar esas oportunidades, esas áreas donde hay anemia, para entonces empezar a inyectarle, o no inyectarle, más bien hacer un tratamiento a base de hierro o cualquier otro suplemento que necesite.
Bueno, entonces pasando a la parte de definición, esta primera parte ha sido más bien un poco conceptual, definiendo qué es un indicador, la importancia y qué cosas nosotros medimos. Ahora vamos a pasar cómo nosotros pudiéramos definir un sistema de indicadores en nuestra organización. Para ello nos vamos a guiar mucho del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Aquellos que no conocen este ciclo se les llama el ciclo de... Bien, se nos fue un poco acá la señal, voy a repetir lo que había mencionado anterior. Bueno, les decía que estamos entonces en la etapa ahora de definir un sistema de indicadores. En la primera parte de la charla estamos viendo un poco la parte pues conceptual. Estamos viendo toda la parte conceptual. Ahora bien, para nosotros definir el sistema de indicadores, vamos a guiarnos de todo el PHBA o el planear, hacer, verificar y actuar. Aquellos que no conocen el PHBA, esto se le llama como el ciclo de Shouhart o el ciclo de la mejora, y lo que nos dice es que se divide en 4 etapas. Planificar, la idea es planear los objetivos, planear nuestro sistema, ejecutarlo, implementar, es decir, hacer lo que planificamos, verificar que eso se esté haciendo de acuerdo a como dijimos que lo íbamos a hacer, y actuar, tomar las acciones necesarias para entonces mejorarlo, y ahí se repite todo el ciclo. Cuando vamos a diseñar nuestro sistema de indicadores, pues seguimos un proceso muy similar. En la parte de diseño, que sería como el planificar, entonces establecemos cuáles son los indicadores que vamos a utilizar. Luego implementamos ese sistema de indicador, empezamos a utilizarlo, a medirlo, a tener experiencia usándolo, para luego mejorar nuestro sistema de indicadores, es decir, todo nuestro sistema de medición y de recopilación de datos. Fíjense que es muy alineado al PHBA. Este último, la evaluación, sería como una unificación tanto del verificar y el actuar. Si lo vemos a nivel de proceso, entonces vamos a tener como entrada los objetivos de calidad, especificación, estrategia de la organización, en fin, un montón de cosas. Y como salida, pues vamos a tener nuestros indicadores y nuestros datos. Esto es el sistema de indicadores, ya viéndolo desde un punto de vista de proceso, bajo un esquema del PHBA. Muy bien, pasemos entonces al diseño del sistema, que sería el primer paso. A la hora de diseñar o de definir indicadores, tenemos que definir qué tipo de indicadores nosotros vamos a querer. Entonces, básicamente vamos a tener 2 tipos de indicadores, indicador de efecto e indicador de causa. El indicador de efecto también se llama indicador de resultado. Y lo único que nos dice es si nosotros nos hemos desempeñado bien en el pasado. Es un indicador que básicamente toma los datos, pero nos los dice en un momento ya en pasado, donde nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, los indicadores financieros, por lo general, son indicadores que nos muestran cómo nos fue en el pasado. Si nosotros no lo hicimos bien, pues eso se va a reflejar en un indicador financiero. Por ejemplo, viéndolo desde otro punto de vista, imagínense que ustedes tienen pan en un horno y ustedes tienen un indicador del número de panes quemados. Entonces, cuando empiezan a contabilizar los panes quemados, eso ustedes no van a hacer básicamente, o no van a hacer mucho, más que saber que hubo un problema con la temperatura. Entonces, fíjense que el indicador de efecto, el indicador de resultado, si bien te dice cómo fue tu desempeño en el pasado, tú no puedes como que arreglar eso porque ya quedó en el pasado. Ahora, el indicador de causa es lo contrario. El indicador de causa es el que uno quisiera como que tener para poder controlar ese indicador de resultado. Para explicarme mejor, volvamos al ejemplo de los panes quemados. Por ejemplo, el indicador de resultado sería el número de panes quemados, pero el indicador de causa sería la temperatura bajo el cual yo tengo los panes en el horno. Entonces ya yo sé que si voy moviendo la temperatura, si yo la subo, el indicador de resultado me va a incrementar, es decir, va a incrementar el número de panes quemados. Pero si yo bajo la temperatura, entonces este indicador se va a regularizar. ¿Qué podemos ver con eso? Que un indicador de causa, como el nombre lo dice, está relacionado con un indicador de resultado, es una relación causa y efecto. Cuando yo muevo uno, el otro me afecta. Cuando muevo la temperatura, los panes quemados se ven afectados. Y así mismo pasa en la organización. Lo único que es un poco más complejo,
porque vamos a tener un montón de indicadores y todo ello van a tener una relación causa y efecto. La idea es poder identificar cuáles son aquellos que son de causa y cuáles son aquellos que son de resultado. Lo que queremos lograr es poder monitorear o controlar los de causa para entonces poder tener buenos resultados en los indicadores de efecto. ¿Cómo se establecen estos indicadores? Los de causa van en el proceso, me van monitoreando el proceso, y los indicadores de resultado se colocan o al final del proceso o al inicio del proceso. Fíjense, por ejemplo, que cuando nosotros estamos midiendo o verificando los insumos de un proveedor y si tenemos un indicador para ello, básicamente son indicadores de resultados porque ya el producto vino dañado. No vamos a hacer mucho con eso, más que devolverlo al proveedor, solicitar que nos lo reemplace y que él lo tenga como insumo para la mejora. Lo mismo pasa cuando lo colocamos a la salida. La salida por lo general es un indicador que viene de alguna inspección, donde nosotros verificamos si lo que hicimos lo hicimos bien. Si saliera un producto malo, no es ya algo muy reactivo, son cosas que no vamos a poder arreglar, pero nos sirve como información para saber que hay algo en el proceso que no está operando bien y que hay que modificarlo para que ese indicador pues se solucione. Un consejo útil a la hora de definir los indicadores es determinar cuáles son las variables que indican éxito del objetivo de la organización. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un objetivo que diga efectividad comercial. Ese sería el primer paso, establecerlo. Y este objetivo no necesariamente tiene que ser un objetivo estratégico de calidad, pudiera ser incluso un objetivo del proceso. Pudiera ser que el objetivo del proceso es lograr una efectividad comercial para la organización. Entonces, el siguiente paso, luego que ya yo tengo mi objetivo definido, yo procedo a aclararlo. ¿Qué yo quiero decir con efectividad comercial? ¿Qué eso significa? Entonces empezar ya a redactarlo de una manera un poco más sencilla, que se pueda entender. Cuando yo tengo eso aclarado, entonces voy definiendo cuáles son las variables que me muestran los logros. ¿Cómo yo sé que ese objetivo, cómo yo voy a saber que ese objetivo lo estoy logrando? Yo lo voy a saber, por ejemplo, si la fuerza de venta es eficiente. Yo lo voy a saber si la publicidad es recordada o si es útil. Yo lo voy a saber si el canal de distribución aumenta su participación. Y pudieran haber una otra tanta variable. Cuando yo tengo ya mi variable definida, entonces empiezo a definir los indicadores. Fíjense que sale muy fácil, porque ya a partir de las variables que me muestran los logros, o las variables que muestran éxito, ya es muy fácil saber cuál es el indicador que yo voy a necesitar. Si yo quiero saber si mi fuerza de venta es eficiente, pudiera ser con un % de aumento de rentabilidad. Si yo quiero saber que la publicidad es recordada, pudiera establecerlo o medirlo a través del top of mind. Si yo quiero saber si he aumentado mi distribución de mi participación de mercado, yo pudiera establecer un indicador para el porcentaje de aumento de participación de mercado. Entonces, esa es un poco la metodología. Primero defina muy bien el objetivo. El objetivo puede ser estratégico, puede ser un objetivo a nivel de proceso. El objetivo de este proceso es lograr tal cosa. Aclárenlo el objetivo, entiendan qué es lo que quieren lograr con eso, para que después empiecen a definir cuáles son las variables que le van a indicar si ustedes lograron el objetivo, lo están logrando o no lo están logrando. Cuando ustedes tengan estos tres hechos, ya el indicador sale muy fácil. Si no lo hacen así, es muy probable que cuando empiecen a definir indicadores, como que empiecen simplemente a sacar indicadores de su cabeza. Y pueden ser que salgan muchos de esos indicadores que no les sirvan para nada. Entonces es importante que utilicen esta metodología porque le ayuda mucho a tener indicadores que en realidad le va a afectar directamente a su objetivo. Punto 2. Seleccionar los indicadores. La idea es que el indicador nos proporcione información y la selección va a depender de la información que uno quiera obtener. Puede ser que nosotros tengamos muchos indicadores para seleccionar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo muchos indicadores? Pues tengo que buscar la manera de priorizar. Pudiera ser por el grado de cumplimiento de los objetivos. Mis objetivos se están cumpliendo, no se están cumpliendo. Pudiera ser por la evolución de factores críticos de éxito o área evaluada de la organización. Pudiera priorizar también en base a procesos o áreas conflictivas con problemas reales y potenciales. Aquella área donde estén más roja, donde haya más oportunidades, pues ahí es donde yo voy a priorizar para tener un indicador y empezar a medir para controlar y mejorar. Y también puede ser
tomando en cuenta recursos que se requieran para la toma de datos del indicador. Puede ser que hayan indicadores o algunos parámetros que queramos medir, pero que nos cueste mucho porque necesitamos algún equipo especial, o puede ser que se lleve mucho tiempo realizar la medición, que sea un poco complejo. Entonces, aquellas cosas que nos cuesten mucho, posiblemente uno quiera pues tratar de priorizarlo, dejarlo un poquito más para adelante, para entonces no uno poder utilizar de mejor forma o aprovechar los recursos. Son algunas cosas que hay que tomar en cuenta. No, a veces no siempre vamos a poder medir lo que nosotros queramos, sino que vamos a tener que ir trabajando para que podamos posteriormente incluirlo dentro de nuestro sistema de indicadores sobre la marcha. Punto 3, el nombre del indicador. Esto es muy fácil, por lo general cuando ya uno saca el indicador, tiene su indicador. La idea es que sea un nombre concreto y que define el objetivo y la utilidad del indicador. Algo que lo puede identificar, que no se presta a confusión tal vez con otros indicadores que hay en la organización. El punto 4, definir la forma de cálculo. La idea es que ustedes definan cuál sería la fórmula matemática del indicador. Esto se oye muy difícil, la fórmula matemática, pero en realidad es sencillo. Yo no he visto indicadores que tengan fórmulas complejas. Por lo general los indicadores son cosas muy sencillas. Se miden ya sea contabilizando o se mide dividiendo entre algo, pero es algo muy sencillo. La razón por la que hay que definir esta forma matemática de calcularlo es porque a veces nosotros queremos medir porcentajes, queremos medir algún ratio y eso lleva como una especie de fórmula porque yo voy dividiendo una cosa entre otra. Pero por eso es que le menciono la parte de la fórmula. La razón por la que es bueno definirlo es para que la gente sepa de dónde sale el número, porque yo me he encontrado en la práctica que hay veces que aparece un número y tú preguntas, pero ustedes cómo lo calcularon, que nadie se acuerda, porque Juan, que era la persona que calculaba eso, ya no está, o se fue de vacaciones y él es el que sabe cómo se hacían esos cálculos. Entonces es bueno definir cuál es la fórmula que ustedes van a utilizar y que eso quede en algún lugar para que la gente lo pueda conocer. La fuente de donde se obtendrán los datos para el cálculo de los indicadores, si yo voy a obtener la información de una base de datos, si hay una área que me la va a proveer, si esa información viene de los clientes, de algún proveedor, definir de dónde yo obtengo esa información. Hoy día casi siempre se obtienen a partir de alguna base de datos o un programa informático. El rango de valores permitido, es decir, qué rango de valores que el indicador va a tomar. Hay veces que nosotros definimos el indicador diciendo, mira, este indicador de satisfacción del cliente tiene que estar en un 95%. Si está por debajo, hay problema. Sin embargo, en la realidad, por lo general, esos rangos son variantes. Puede ser que mi satisfacción del cliente vaya de 93 a 95 y ese sea como que mi rango de variación. Entonces es bueno establecer ese rango. La idea es poder utilizar algún método estadístico, pero si por el momento no pueden, pues a través de la práctica, viendo más o menos cómo ustedes han tenido esas variaciones en algún dato, establecerlo de esa forma, para que no lo dejen puntual, porque muchas veces pasa que el indicador bajó a un estado peor o no desempeñamos igual que el semestre pasado, tomamos alguna acción y empezamos a corregir, sin embargo simplemente era una variación normal que no había que hacer nada. Entonces es bueno definir cuál es el rango de valores permisible que nosotros vamos a tolerar. Cuando definen el cálculo del indicador, asegúrense, si ustedes quieren medir eficiencia o eficacia, ya que eso afecta la manera en cómo se indica, ya que eso afecta la fórmula del indicador. La eficiencia, por lo general, va a ser una especie de relación o una división entre un valor y otro. Antes de yo pasar a la definición de eficiencia y eficacia, vamos a hacer otra vez una pequeña dinámica. Yo quisiera que ustedes me digan cuál es la diferencia entre cada uno, entre los dos términos. Igual le voy a dar un par de segundos para que ustedes, pues, me digan cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia.
Muy bien, vamos a ver. Tenemos acá eficacia, nos dice Eduviges, logro de objetivos. Marisol nos dice que la eficacia es lograr el objetivo, eficiencia es lograr el objetivo usando la cantidad menor de recursos. Isis, eficiencia es lograr el objetivo con los mejores medios y tiempo y los recursos, y eficacia es lograr los objetivos. José Salcedo, eficiencia es hacer las cosas bien utilizando de la mejor forma los recursos, y eficacia es lograr los objetivos. Bueno, básicamente las definiciones que he obtenido pues definitivamente van muy alineadas. Efectivamente, eficacia básicamente es cumplir con los objetivos. Eficacia significa cumplimiento. Aquellos que estén alineados a la 9001 o que tenga la 9001 implementado en su organización, pues esa norma es una norma de eficacia, es decir, de cumplimiento. Fíjense que la ISO 9001 no le habla de eficiencia, no le habla de utilizar de la mejor manera sus recursos. A pesar de que hay una cápita de mejora continua que a partir de ahí ustedes lo pudieran considerar, pero la norma básicamente es una norma de eficacia. Ahora, eficiencia significa utilizar de la mejor manera los recursos, como habían dicho, lograr los objetivos, pero con la menor utilización posible de los recursos, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea personal. Un poco de la eficiencia es hacer más con menos. Eso es lo que busca la eficiencia. Reducir costos, pero sin afectar obviamente la calidad y el logro de los objetivos. Entonces, la eficiencia, como le decía, es hacer más con menos, minimizar el consumo de recursos, y eficacia es la capacidad de lograr el resultado esperado, básicamente cumplir con los requisitos. Algunos ejemplos de indicadores de eficiencia pudieran ser lo material impreso versus el costo total de imprimirlo. La idea es, por ejemplo, tener la mayor cantidad de materiales disminuyendo el costo, o mantener el costo total pero aumentar la cantidad de materiales impresos. De nuevo, hacer más con menos. Pudiera ser ventas realizadas versus gastos promocionales, cuánto se me van en publicidad, cuánto se me van en marketing. La idea es tener costos más bajos en promoción, pero a la vez aumentar las ventas. O dicho de otra manera, tener mecanismos de marketing que sean todavía mucho más eficientes y más eficaces. Productos realizados versus los insumos que utilicé, ya sea energía, ya sea materia prima, ya sea personal. Por ejemplo, acá en Suprema, nosotros el segundo indicador que ven aquí en pantalla de la venta realizada por los gastos promocionales es uno que nosotros estamos tratando de eficientizar, pero también de que sea más eficaz. Queremos reducir los gastos que nosotros hacemos en promoción, en publicidad. De hecho, es parte de lo que hemos logrado en este año. Este año hemos gastado mucho menos en objetivo, sin embargo hemos mantenido, incluso tal vez aumentado un poco más la parte de las ventas. Estamos siendo un poco más eficientes a nivel de mercadeo y a nivel de promoción. Un poco pues, como lo hemos logrado, es cambiando algunas prácticas de ventas y de mercadeo, utilizando otros mecanismos, buscando otra manera de nosotros promocionarnos que sea un poco más barato, pero que impacte mejor en el resultado, en el desempeño de las ventas y del negocio. Entonces, para lograr la eficiencia, a veces uno tiene que buscar métodos alternos, replantearse cómo uno está haciendo las cosas para poder hacer un cambio. Y algunos indicadores de eficacia. Tenemos, por ejemplo, satisfacción del cliente, básicamente cumplir con lo que el cliente espera o superar sus expectativas, cumplir con especificaciones, cumplir con tiempo acordados. Todo lo que sea cumplimiento significa eficacia, todo lo que sea cumplir con objetivo significa eficacia. Como le había comentado, si se fijan en el ejemplo del indicador de eficiencia, por lo general es una división entre un valor y otro, porque de eso se trata la eficiencia. Sin embargo, en el indicador de eficacia no necesariamente es así. Pudiera ser simplemente contabilizar algo. Otro aspecto a tomar en cuenta a la hora de definir indicadores es la manera en cómo nosotros lo vamos a representar. Definir dónde y cómo se van a reportar los datos obtenidos del indicador.
alguna forma de ustedes representarlo. Pueden ser gráficos de tendencia, pueden ser histogramas, pudiera ser las cartas de control también, en una manera de cómo ustedes representar algunas de estas cosas. La idea es que a pesar de que van a tener un análisis, valga la redundancia, analítico, una manera analítica de representarlo, también tengan una forma gráfica de presentar la información, porque casi siempre en las reuniones gerenciales o para presentar a la gerencia, a ellos se les hace mucho más fácil entender los gráficos. Entonces también tomen en cuenta reportar los resultados a nivel gráfico, pero también a nivel analítico. Y otra cosa, hay algunas oportunidades que se notan mejor cuando lo estoy analizando de manera gráfica, y hay otras oportunidades que ustedes pueden visualizar mejor cuando lo ven de manera analítica. Entonces, son más bien complementos, tanto la parte gráfica como la parte analítica. Otro punto a tomar en cuenta es la frecuencia de la medición. Cada que tiempo ustedes van a realizar la medición del indicador, sería diario, semanal, quincenal, mensual. Esto es importante establecerlo porque no todos los indicadores los van a medir de manera mensual. Hay indicadores que incluso se recopilan diariamente, o se recopilan cada 2 horas, o cada 3 horas, cada 6 horas. Eso va a depender del producto, del servicio de ustedes. Pero hay otros indicadores que posiblemente sean semanales, otros indicadores que pueden ser mensuales. Y hay otros indicadores, por lo general, por ejemplo, de satisfacción del cliente, que uno los recopila cada 6 meses, o cada 3 meses, o cada 4 meses. Entonces es bueno definir cada qué tiempo se va a medir ese indicador, para que todo el mundo lo tenga claro. También es importante definir las responsabilidades tanto para recolectar los datos del indicador, responsabilidades para analizar y generar la información. También es bueno definir responsabilidades que tengan que ver con el reporte de la información que se genera a las autoridades pertinentes. En la práctica, muchas veces, esto lo hace una misma persona, o puede ser que se compartan las responsabilidades. Por ejemplo, hay veces, o como comúnmente yo lo he visto, los procesos son los responsables de recolectar y analizar los datos, pero casi siempre todos esos datos se le pasa a una sola persona que hace como un reporte consolidado. Casi siempre la persona que maneja el sistema de calidad hace como un consolidado, y ese consolidado se le presenta a la alta gerencia, ya como, miren, estos son indicadores de nosotros, esto es cómo vamos, nuestras oportunidades. Por lo general se le pasa a una sola persona. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Eso va a depender cómo la organización defina sus responsabilidades. La idea es que esto quede claramente definido para que después no haya problema diciendo, mira, esto te tocó a ti, a mí no me dijeron nada. Defínalo a nivel de posición, no a nivel de departamento, porque muchas veces sucede que decimos, mira, esto lo va a medir el departamento de ventas. Sin embargo, en el departamento de ventas hay 5 gente. ¿Quién de esas 5 gentes que lo va a medir? Hay un dicho por ahí que dice, donde todo el mundo es responsable, nadie es responsable. Entonces asignen las responsabilidades por posición. Como resumen, yo sé que ha sido mucha información en esta partecita. Lo que van a tener es una especie de matriz consolidada, donde van a tener el nombre del indicador que van a medir, cuál es la fórmula que van a utilizar, es decir, cómo lo van a medir, quién es la persona que va a medir, asignar responsabilidades, cada qué tiempo lo van a medir, de dónde voy a obtener la información. Esto es lo que ustedes van a tener. Este va a ser como su definición formal de indicadores. Y es importante que tengan esta matricita, o esta matriz, perdón, porque a través de esta matriz ya ustedes estarían dándole seguimiento a todos los indicadores del sistema. Cuando ustedes no lo definen de esta manera, es decir, que tienen indicadores como que volando, fulano maneja un indicadores, Marco maneja otro, Juan otro. Entonces, eso sucede que a veces se le dejen de dar seguimiento a algunos, porque a mí se me olvidan los indicadores que tienen todos. Si ustedes tienen los indicadores definidos en una sola matriz, que a partir de ahí se les dé seguimiento, va a ser mucho más fácil. Y en esta misma matriz, ustedes proveer información de quién los revisa, cada qué tiempo se mide, cómo se mide, dónde se reportan los datos, de dónde obtengo los datos, toda esa información recopilarla en un solo lugar. Así se le va a hacer mucho más fácil darle seguimiento a sus indicadores. Pasando al siguiente punto, sobre la implementación,
pues ya cuando ustedes tengan su matriz de indicadores, que ya ustedes lo hayan definido, entonces vamos a tener que empezar a recorrer o a implementar estos indicadores. La idea es poder desplegarlos en los niveles o funciones pertinentes de la organización. Pudiera ser incluso que yo empiece definiendo indicadores a nivel estratégico, a nivel de la alta gerencia, para después yo ir definiendo otros indicadores que van a ser como lo que me van a aportar información a esos indicadores macro. Entonces voy pasando, por ejemplo, indicadores de proceso. Y esos indicadores de proceso que lo van a manejar, por ejemplo, a nivel tal vez de supervisión o de gerente, estarían pasando a indicadores de actividad que son indicadores más de operacional, más operativo. Entonces, recapitulando, yo tengo un indicador a nivel estratégico de la alta dirección, a nivel de directores, que se van segregando en indicadores de proceso, que se maneja por lo general a nivel de gerente o supervisor, para entonces después tener indicadores mucho más específicos que a nivel de actividad. Esa es la manera como se va haciendo, como un efecto en cascada. Entonces, a medida que yo voy implementando, pudieran ir surgiendo indicadores mientras voy bajando de nivel, que me van a aportar información a los indicadores que están más altos en toda la jerarquía de niveles. Algunos otros tips para implementarlos: involucren al personal afectado en la implementación, involucren a la gente. Si no lo involucran, ellos van a sentir que va a ser algo obligatorio, que es algo para medirlo a ellos, que no es la intención. La idea de un sistema de indicadores es medir los procesos, no la gente. Entonces, involucren al personal para que ellos entiendan para qué se están midiendo, para qué son esos indicadores. Porque tan pronto ellos se sientan que lo van a medir a ellos, van a empezar a ocultar la información, pensando que si reportan algo que está mal, lo van a castigar. Punto 3. Ofrecer una sensibilización al personal involucrado sobre los objetivos que persigue la empresa con el sistema de indicadores y cómo esto va a funcionar. Muy ligado al punto número 2. El 4, muy importante: no esperen a tener un sistema perfecto para empezar a medir. Yo me he encontrado mucho eso en la práctica, que las empresas o las organizaciones como que esperan a que tengan una matriz de Excel con todos los gráficos muy bonitos y etcétera. Esas cosas se hacen sobre la marcha, con el tiempo. El tener toda una matriz de Excel muy bonito, con muchos colores, no se logra de la noche a la mañana. Entonces, si hay que empezar a medir, tomen una hojita de papel, empiecen a anotar, tomen una hoja de Excel así que esté en blanco, vacía, empiecen a llevar los datos ahí, pero no esperen mucho, porque si esperan, posiblemente se van a quedar en ese vamos a esperar y nunca lo van a implementar. La idea es empezar a llevarlo a la práctica para poder empezar a crear esa cultura de medición. Mientras más rápido, mejor. En el punto 5, cuando la organización no tiene una cultura de llevar indicadores, se recomienda que cuente con una persona que le dé el seguimiento, que por lo general es una persona que se le asigna a calidad, le va dando seguimiento. Mira, Juan, y dime, ¿dónde están los indicadores de tu área? Ya lo tiene para que me lo pase y poder hacer el reporte. La idea es que estas cosas sean temporales, como que no siempre haya que caerle encima a la gente, sino como lograr que ellos se acostumbren de siempre mandar su información, de reportarlo, de reportar el desempeño, de informar los resultados. Porque si solamente se le da seguimiento y se acostumbra a la gente que se le dé seguimiento, entonces nunca van a tener ese empoderamiento que se requiere y simplemente lo van a reportar porque a mí me lo están exigiendo, y esa no es la intención. Y punto 6, informar al personal de los resultados obtenidos y la evolución de los indicadores. Esto también es muy importante, porque yo me he dado cuenta en muchas organizaciones que no informan los resultados. Entonces estamos midiendo, tenemos muchos indicadores, sin embargo el personal no sabe para qué se están utilizando la información. Entonces a veces se percibe o se siente como que estamos midiendo para nada. ¿Para qué yo estoy pasando tanto trabajo obteniendo la información si yo no veo que la alta gerencia lo esté utilizando? Entonces ahí vienen los problemas de que simplemente yo dejo de medir, o que fulano no quiere llenar los formularios, o que Pedro, por ejemplo, no quiere o se muestra genuente de no querer llevar los indicadores que se le han asignado, porque simplemente no le ve la importancia que se le está dando. Entonces es bueno informar al personal cuáles han sido las mejoras que se han identificado, qué acciones se han tomado y que ellos puedan ver que lo que ellos están haciendo en realidad tiene un impacto en la empresa.
Y en el punto 3, a la hora de evaluar el sistema de indicadores, este sistema se debe de examinar cada cierto tiempo para determinar si estos siguen siendo pertinentes y cumple con los objetivos definidos. Fíjense que un indicador puede quedar obsoleto, es decir, que un indicador no va a estar para siempre en la organización. Puede ser que haya que estarlo redefiniendo cada cierto tiempo.